Los sarcomas, bueno, son un grupo heterogéneo de tumores malignos derivados de los tejidos mesenquimales y constituyen el 1 al 1.5% de todos los cánceres en adultos, llegando hasta el 20% de los tumores malignos en la población pediátrica. Son poco frecuentes, una incidencia de 5 a 6 casos por cada 100.000 habitantes por año. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas reportamos alrededor de 600 casos al año de sarcomas, incluyendo los de partes blandas y hueso. Estos tumores se caracterizan por que el 20 al 30% de los casos recurren localmente y el 30 al 50% de los casos metastatizan usualmente a pulmones. Tanto su rareza como heterogeneidad afectan la precisión diagnóstica, tanto así como en Perú como en cualquier parte del mundo, hasta el 30% de los pacientes con sarcomas no tienen un diagnóstico adecuado. Por la misma razón, se recomienda que el tratamiento y manejo de los sarcomas sea dentro de un contexto multidisciplinario que incluya a los oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, radiólogos y patólogos especialistas en sarcomas, en centros de alta referencia. Definimos un centro de alta referencia a un hospital o instituto que tenga aproximadamente 100 casos de sarcomas al año. Bueno, entre el rol del patólogo, que tenemos que hacer un correlato con clínico, viendo la edad, la localización, la presentación, si es súbita o si es de larga data, los antecedentes patológicos o síndromes quizás asociados o antecedente de terapias previas como radioterapia, así como también tenemos que cotejar los hallazgos intraoperatorios, ¿no? Tenemos que revisar los estudios imagenológicos previos, si es posible realizarlos con el mismo radiólogo para determinar si el tumor es homogéneo, es heterogéneo, y la localización anatómica exacta, el plano tisular, que es muy importante, nos puede llevar, por ejemplo, si tenemos una neoplasia de tejido graso, lipomatosis y superficial, cambios vasculares, ¿no? También ver qué estructuras están comprometidas, por ejemplo, si está comprometido el tumor nace de un nervio, puedo asumir que es una neoplasia, un schwannoma, un neurofibroma o un tumor maligno de la vaina neuroperiférico, o si hay compromiso o el tumor nace de un vaso, puedo asumir, por ejemplo, que es un leiomyosarcoma. Ahora, hay que también preguntarle al radiólogo cuál es su impresión diagnóstica, ¿no? Si el tumor le parece benigno, si le parece maligno, si es un tumor que le parece primario o secundario, si el tumor es único o si el tumor es múltiple. Ya. Las muestras que nos llevan a patología usualmente son diversas, ¿no? Pueden tratarse desde punciones con aspiración con aguja fina, que la utilidad que tiene, dependiendo mucho del expertise y del citopatólogo que lo vea, puede llevarnos a un diagnóstico, pero usualmente la indicación es para el diagnóstico de metástasis y recidivas, ¿no? Lo indicado para el diagnóstico de sarcomas en primera instancia es una biopsia dirigida con aguja, pero también pueden llegar otras muestras como biopsias incisionales en casos en que las biopsias dirigidas con aguja no sean diagnósticas, y también nos pueden llegar biopsias incisionales que se dan usualmente en lesiones superficiales pequeñas de menos de 3 centímetros, en las cuales tenemos que revisar las imágenes para la orientación de márgenes y también afectación o no de la fascia. Y lo que usualmente también nos llega son resecciones, que pueden ser resecciones radicales, resecciones amplias, para confirmar el diagnóstico, los márgenes, el estadio PTNM, los factores pronósticos, y si en caso han tenido terapia neoadyuvante, dar nuestra graduación de respuesta patológica. Ahora, usualmente lo que nos
Lo ideal es que nos manden estas biopsias dirigidas con aguja, con vía radiológica, entre 5 a 7 con un solo cassette, y si es que hay tejido suficiente, mandarlo a banco, bueno, los hospitales, las instituciones que tengan banco de tejidos tumorales para hacer estudios complementarios en investigación o estudios translacionales, ¿no? Si es que se va ahora esto de separar también las biopsias en diferentes cassettes nos puede ayudar para de repente, si en un primer inicio necesitamos marcadores adicionales de inmunohistoquímica, de repente no gastar todo el tejido de un solo taco y tenemos ya un backup para estudios moleculares adicionales como FISH o reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Una vez la indicación de fijación del tejido es por 12 horas en formol Bajerau. Ahora, cuando nos vienen piezas grandes, el estudio macroscópico, lo que usualmente de las resecciones que nos vienen, tenemos que medirlas, pesarlas, ver las estructuras adyacentes que vienen con la pieza, usualmente viene un long size de piel, en el cual es importante delimitar o identificar el área de cicatriz o de biopsia previa que puede venir, que tenemos que coordinar o informar al médico cirujano si es que la ha sacado o no, o que él nos indique dónde está, ¿no? Porque se ha descrito que si esta área de biopsia o de previa no ha sido resecada, puede tener un impacto adverso porque puede ser el canal foco de recidiva, ¿no? Si es que de la tumoración o se siembra en el trayecto de esta biopsia si es que no se ha resecado. Ahora, una vez que tenemos, usualmente debemos de tener un protocolo de teñido para los diferentes bordes quirúrgicos que tienen que ser especificados por el cirujano, así como que también tiene que especificar si es que ha sacado la tumoración, está a nivel dentro de superficies como una superficie de fascia, de periósteo o de perineuro, ¿no? Una vez que hemos teñido los bordes distintos de la tumoración, lo que tenemos que ver es la descripción si es una tumoración homogénea. Por ejemplo, este es un caso de un liposarcoma, un tumor lipomatoso tipo, es la liposarcoma bien diferenciado, con una delgada cápsula, es un tumor totalmente homogéneo, de aspecto graso, usualmente son, a diferencia de los lipomas, son un poco más duros, la superficie de corte no es tan brillante, es un poco más opaca. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de un tumor que tenemos una zona de aspecto graso, pero es heterogéneo, vemos una zona de aspecto fibroso y acá una zona de aspecto carnoso. Probablemente se trata de un liposarcoma desdiferenciado, en el que el muestreo es muy importante para hacer el diagnóstico, en el cual tenemos que mostrar todas las zonas de aspecto diferente y las zonas de transición. Bueno, tenemos que ver también si de las características tumorales, si tiene un estroma mixoide, si tiene un estroma fibroso, si tiene áreas de hemorragia, si tiene áreas de necrosis, y en amplias resecciones tenemos que identificar todas las estructuras que han salido con la pieza. Por ejemplo, esto es un sarcoma retroperitoneal que incluye, por ejemplo, acá un riñón, ¿no? Ahora, en caso de que el paciente haya recibido una terapia neoadyuvante, lo que tenemos que hacer es elegir para muestreo representativo una de las lonjas o uno de los fragmentos, lo que hemos cortado de la tumoración, que incluyen que tenemos que hacer es tomar una imagen, una fotografía o tomar una fotocopia y vamos a proceder a delimitar uno por uno los cassettes que corresponden a cada corte evaluado para después hacer una reconstrucción y poder determinar el porcentaje de tumor viable. Bueno, es preferente tener un protocolo ya establecido para todas estas características que ya he mencionado, ¿no? Y que sea estandarizado. Ahora, dentro de ese protocolo, lo más importante es quizás también detallar los bordes quirúrgicos, macroscópicos. Todo borde quirúrgico
menor de 2 centímetros tiene que ser medido en milímetros. Y también, si es que a veces llega en la pieza quirúrgica ganglios linfáticos regionales, usualmente también dice Carlos, y muestrarlo, y mejor dicho, ponerlos en su totalidad, ¿no? Si es que no se ve nada microscópico. Usualmente los sarcomas no metastatizan a ganglios, solamente ciertos tipos, como por ejemplo el sarcoma epitelioide, el sarcoma de células claras, el rhabdomyosarcoma, o el sarcoma sinovial, pero usualmente no metastatizan a ganglios. Ahora, siguiendo con el rol del patólogo, tenemos que estar conscientes de la evolución de la clasificación de los sarcomas. En primer inicio, tener una perspectiva de enfoque en base a la morfología, el enfoque histogénico, y trabajar en base a patrones, que se lo recomienda. Los diferentes patrones escritos son un patrón fusocelular, un patrón de células redondas, un patrón epitelioide, un patrón mixoide, un patrón inflamatorio, un patrón pleomórfico, ¿no? Bueno, luego tenemos que ir a una progresiva inclusión de estudios de inmunistoquímica y, si es que amerita o no, completar con estudios de biología molecular. Ya que también hay que estar atentos de nuevos tipos y subtipos, porque se ha definido la clasificación, y en un futuro, de repente, ya también colaborar con la identificación de blancos terapéuticos. Sobre el potencial biológico, el diagnóstico o del tipo histológico que demos nos va a decir cuál va a ser el comportamiento clínico de la neoplasia, ¿no? Y por lo tanto va a ser determinante para el manejo. Los tumores se dividen, los tumores mesenquimales se dividen en benignos, malignos y de potencial biológico intermedio, ¿no? Estos a su vez se subdividen en localmente agresivos, cuyo ejemplo tenemos, por ejemplo, la fibromatosis tipo desmoide, que es un tumor, depende de la localización, puede ser localmente agresivo, por ejemplo, y a veces puede comprometer estructuras vitales, por ejemplo, si tiene una localización en cabeza y cuello, ¿no? Y los tumores raramente metastatizantes, que si tienen metástasis son menores al 2% y usualmente pueden ser a ganglios pero regionales. Entre estas, por ejemplo, destacan el tumor miofibroblástico inflamatorio, los fibrosarcomas infantiles y el tumor fibrocístico plexiforme. Ahora, sobre el grado histológico, el sistema que más reproducibilidad tiene y el que usamos es el de la Federación Nacional de Centros de Lucha contra el Cáncer. Considera 3 aspectos, que es la diferenciación tumoral, que es que según el tipo tumoral tenemos esta tabla adjunta y el score añadido, podemos, según el tipo histológico, podemos darle un diferente score. Y también consideramos al conteo mitótico y a la necrosis tumoral. Según los porcentajes y el número de según el porcentaje de necrosis y el número de figuras mitóticas, aunado al grado de diferenciación, tenemos 3 grados, ¿no? El bajo grado, el grado intermedio y el grado alto. Ahora, ¿para qué nos sirve el grado histológico? Es el predictor de metástasis a distancia, sobre todo en tumores de extremidades y tronco, es determinante de la mortalidad. Ahora, el grado histológico tiene un impacto limitado en la tasa de recurrencia local, pero el hecho de que nosotros podamos hacer una distinción entre un alto y bajo grado influenciará en la decisión terapéutica y qué tan agresivo va a ser el tratamiento, ¿no? Ahora, dentro de esto, hay un subgrupo de sarcomas en los que el grado tiene un valor limitado o nulo, más allá del tipo histológico, ¿no? En el caso del sarcoma epitelioide, el sarcoma alveolar de partes blandas, el sarcoma de células claras, y por ejemplo, y por otro lado, hay sarcomas que son de alto grado por definición, en los que no cabe ya hacer el grado del FNLSC. Entre estos está el angiosarcoma, el sarcoma de Ewing, sarcomas que están en la nueva clasificación, los sarcomas Ewing-like con Vicore y Sixtux. Y hay un poco de controversia si es que o no graduar el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Bueno, actualmente lo seguimos haciendo, es recomendable hacerlo, ¿no? Pero la mayoría de expertos opinan que siempre se comportan como tumores de alto grado. Bueno, la última clasificación de la OMS sobre tejidos blandos y tumores de hueso ha salido hace aproximadamente 2 meses.
Hay que revisarla, es un libro bastante grueso y ha habido una introducción de nuevas entidades, desaparición de otras nuevas, y más que todo tiene un enfoque más a una clasificación más molecular, ¿no? Tener en cuenta también el AJCC, la última edición para este DIO, y tenemos, por suerte, los protocolos del Colegio Americano de Patólogos, tanto para informe de biopsias como resección de especímenes quirúrgicos, tanto para sarcomas de partes blandas, tumores óseos, y entidades específicas como rhabdomyosarcoma, sarcoma de Ewing y el GIST. Ahora, volviendo a este enfoque de patrones, generalmente podemos tener neoplasias malignas, como las más frecuentes, el sarcoma sinovial, el tumor maligno de la valla del nervio periférico, el leiomyosarcoma, dermatofibrosarcoma protuberans, la variante fibrosarcomatosa, mucho más alejados en frecuencia el sarcoma fibromixoide de bajo grado, los sarcomas miofibroblásticos de bajo grado y los rhabdomyosarcomas fusocelulares. Si bien también son raros, pero hay que tener también en consideración cuando veamos, sobre todo en una mujer, sarcomas del estroma endometrial de bajo grado que pueden presentarse de forma extrauterina, desarrollados usualmente en endometriosis, ¿no? Bueno, también podemos tener entidades totalmente benignas que pueden llevar a la confusión con sarcomas como son la fascitis nodular, ¿no? Ya hablamos un poco de la fibromatosis y también, bueno, son frecuentes de los tumores fibrosos solitarios y los GIST, ¿no? Vamos a hablar de algunas entidades para recalcar sus características histopatológicas. Sobre el sarcoma sinovial es una neoplasia relativamente común de partes blandas, aproximadamente el 10% de sarcomas se da en pacientes jóvenes, se da en las extremidades usualmente, puede darse también en cabeza y cuello, a cavidad abdominal y también puede presentarse en vísceras, ¿no? Son tres tipos que ustedes conocen, usualmente son el bifásico, el monofásico, fusocelular y el pobremente diferenciado. Yo creo que cuando tenemos el patrón bifásico no hay mucho problema en el diagnóstico porque tenemos el patrón epitelioide tiene una estructura de tipo pseudoglandular que se entremezcla con el patrón fusocelular, ¿no? Con presencia de algunas secreciones intraluminales, ¿no? Que son características. Ahora, cuando el patrón es monofásico, fusocelular, bueno, lo que llama la primera atención es un tumor bastante azul, un tumor bastante celular, que puede tener inclusive algunas áreas menos densas de aspecto mixoide. Usualmente también llama la atención la presencia de una gran vasculatura de aspecto hemangiopericitoide, o sea, son vasos elongados, dilatados, o de forma hasta de alce, ese es el patrón hemangiopericitoide, que no es patognomónico de nada, pero al contrario se presenta en varias neoplasias, pero bueno, es bastante frecuente en el sarcoma sinovial. Ahora también puede tener lo que se llama lo que es el colágeno, presencia entre las células de haces de colágeno muy fino, o colágeno en alambre que lo describe. Y cuando uno va al detalle celular, es un tumor uniforme. Las células son blandas, de cromatina abierta, usualmente los núcleos altamente celular, los núcleos se sobreponen y son de fascículos cortos, ¿no? Podemos ver dispersas algunas células mastocitos y la actividad mitótica no es llamativa, son pocas mitosis. Hay casos en los que tienen zona de regresión que vemos bastante presencia de calcificaciones densas y este patrón de colágeno que yo les decía que es delicado puede ser más grueso, ¿no? Bandas hialinas, o también presentarse como un colágeno de tipo queloidal. Ahora, sobre la inmunistoquímica, usualmente en un 95% presenta marcación parchada o focal de EMA y en un 80% de queratina. La de queratina suele ser mucho más focal. Ahora también pueden presentar marcación, parece 100 en un 30%, por lo cual hay que tener esta consideración en cuenta cuando se quiere hacer un diagnóstico diferencial con los tumores malignos de la vaina.
Y tenemos este marcador L1, que es un factor, que es un marcador altamente sensitivo, pero moderadamente específico. Nos ayuda a la marcación difusa nuclear, que se da en el sarcoma sinovial. Usualmente, si es que es negativo, lo que nos ayuda, si es que es para descartar que sea un sarcoma sinovial. O sea, si es que es muy raro, extremadamente raro que si es que no sea positivo para este marcador TL1, eso sea un sarcoma sinovial. Ahora, este marcador también, bueno, tiene su, no es perfecto, ya que hasta el 20% puede ser positivo en tumores malignos de la vaina, un 5% puede ser positivo en tumores fibrosos solitarios, ¿no? Ahora, con el desarrollo de nuevos marcadores, lo que se dice inmunohistoquímica de nueva generación, justo ha salido este artículo, me lo encontré el mes pasado en la revista el American Journal of Clinical Pathology, y nos habla de marcadores que asemejan mucho a la translocación específica, que es la X18, y son bastante sensitivos y específicos, ¿no? Son de marcación nuclear y raramente, y bueno, mejor dicho, son bastante específicos, ¿no? Marcación nuclear. Y es lo que se está desarrollando a un futuro, ¿no? Que con estudios de inmunohistoquímica de nueva generación, estos marcadores puedan, o sea, ser más evaluables con estudios, o sea, microscopía, ¿no? La segunda entidad, bueno, más frecuente dentro del patrón fusocelular es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que se da usualmente en adultos de mediana edad, o puede ser también en pacientes jóvenes, adultos jóvenes. Generalmente se encuentran en extremidades proximales, pueden ser de una presentación esporádica, pueden presentarse por radiación, o también presentarse en pacientes con lo que es la neurofibromatosis de tipo 1, ¿no? Es más, cuando un paciente tiene un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, tiene hasta un 10% de posibilidad de desarrollar un tumor maligno de la vaina del nervio periférico, ¿no? Ahora, dentro de esto, cuando el diagnóstico no suele tener problema cuando tenemos este dato, ¿no? Que el antecedente de neurofibromatosis tipo 1, y si imagenológicamente vemos que este tumor depende de un nervio elongado, ¿no? Ahora, las características histológicas vemos, en las características histológicas vemos que es un tumor fusocelular con áreas alternantes que pueden ser más hipocelulares, acá tenemos unas áreas más celulares, fascículos, algo elongados. Esto, por ejemplo, si viéramos esa foto, diríamos que acá me diría eso es un fibrosarcoma, ¿no? Con el patrón en espina de pescado, ¿no? Pero puede tener unas áreas un poco más hipocelulares, puede tener un estroma variable, mixoide. Las células son de núcleos ahusados. Ahora, lo que nos llama la atención también, bueno, podemos encontrar depósito de colágeno también, pero a bajo poder ya empieza a llamar la atención ciertas figuras más pleomórficas y células más atípicas que no se veían en los sarcomas sinoviales, por ejemplo. Acá, por ejemplo, también en un área más mixoide podemos ver estas células más pleomórficas, más grandes, más atípicas. Usualmente estas células tienden a tener una acentuación perivascular, inclusive describe un fenómeno de herniación, como que está desplazando la pared vascular. Usualmente encontramos abundante actividad mitótica, necrosis, presencia de necrosis de tipo geográfico. Bueno, a veces podemos encontrar, si hacemos un muestreo adecuado, unas zonas previas de neurofibroma que se ha degenerado a malignidad, en los cuales vemos unas zonas, una transición abrupta con una zona más hipercelular y con figuras mitóticas aumentadas. Ahora el espectro también puede encontrar dentro de estos tumores, tumores con bastante pleomorfismo, como vemos acá.
Y también hasta un 10% de los tumores malignos de la vaina pueden tener una diferenciación heteróloga. La más común es la diferenciación ratamembranoblástica, lo que nos da, por ejemplo, los tumores tritones malignos, ¿no? Ahora, sobre inmunistoquímica, usualmente marcadores S100 y SOX10, que pueden ser positivos de manera focal, la tinción es focal, pero solamente hasta en un 50% de los casos, ¿no? Realmente el que no sean positivos de la manera focal realmente no nos ayuda en nada, ¿no? Pero ahora hay un marcador que se denomina histona 3-lisina 27, de metilación 27, cuya pérdida, cuando está mutado, hay una pérdida de su expresión en los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Este marcador es altamente específico, pero también depende del grado, siendo mucho mayor la pérdida cuando el tumor es de mayor grado versus si es un tumor de bajo grado, ¿no? Como les decía, es un marcador diagnóstico altamente específico. Ahora, si bien no es un sarcoma, pero es una neoplasia de comportamiento de potencial biológico intermedio de la fibromatosis, se da generalmente en adultos jóvenes a de mediana edad, generalmente pueden ser intraabdominales o extraabdominales, o también desarrollarse en la pared abdominal. Pueden en mesenterio, usualmente en la pelvis o retroperitoneo, ¿no? Usualmente son de crecimiento lento, son masas pobremente circunscritas y son localmente agresivas, ¿no? Son masas, neoplasias bastante infiltrantes. Por ejemplo, acá vemos que acá tenemos músculo esquelético que está totalmente desplazado, infiltrado por esta proliferación fusocelular. Acá es tan infiltrativo, hay que tener en cuenta que a veces atrofia el músculo esquelético y podemos tener estas figuras que nos pueden parecer pleomórficas o atípicas. Hay que tener eso, así se ve el músculo atrófico. Ahora, las características son fascículos elongados, los describen como fascículos continuos. En realidad es un tumor bastante pálido si uno lo compara con los otros tumores previamente descritos, tipo celular. Resaltan bastante la presencia de vasos, debido a la poca celularidad de este tumor. Los vasos usualmente son de tamaño intermedio, dispuestos entre las fascículas. Son vasos que tienen un remarcamiento de la capa muscular. Vemos acá edema, un edema característico alrededor de los vasos. Las características nucleares celulares son de aspecto miofibroblástico, con un citoplasma onfofílico. Las células son de cromatina abierta, un nucleolo inconspicuo, y no vemos hipercromasia. Puede también tener bastante colágeno en el estroma, inclusive a tener colágeno de tipo queloidal, ¿no? Ahora, el mejor marcador que tenemos para el diagnóstico de fibromatosis tipo desmoide es la betacatenina, que tiene moderada sensibilidad y especificidad. Lo que tenemos que evaluar es una tinción aberrante que se da a nivel del núcleo, que se da del 80 al 90% de los tumores desmoides, ¿no? Ahora, lo que nos ayuda, bueno, es que es negativo en los diagnósticos diferenciales que estaríamos, que son los tumores de músculo liso, por ejemplo, y el GIS, ¿no? Ahora, ya que puede haber un porcentaje de tumores que sean negativos, realmente la presentación morfológica es muy distintiva, ¿no? En casos de que a veces la evaluación nuclear de la beta-catenina puede ser muy focal, ¿no? Porque a veces es un poco difícil distinguirla de una tinción de membrana, que es la característica,
pero lo que nosotros, así sea focal y en el contexto histomorfológico, la beta de la neoplasia, podemos hacer un diagnóstico acucioso. Ahora, en lo que respecta a la fascitis nodular, es una reacción usualmente de rápido crecimiento, es un tumor que se presenta en pacientes jóvenes, usualmente subcutánea. Las localizaciones más frecuentes son antebrazo, cabeza y cuello, y también es un tumor un poco similar quizás a la presentación de la miofibroblástico, un tumor miofibroblástico, en el que vemos el típico zonas de aspecto mixoide, con zonas muy, según la evolución que tengan, pueden ser zonas muy celulares, ¿no? Con células de aspecto miofibroblástico, de citoplasmas anfofílicos y núcleos de cromatina abierta con nucleolo puntiforme. Si bien va evolucionando la lesión, puede presentarse depósitos de colágeno. Usualmente tienen un estroma mixoide, vemos acá presencia de extravasación de eritrocitos y no poco frecuentemente vemos presencia de células gigantes multinucleadas, ¿no? Que están acompañando. Puede también tener presencia de figuras de microquistes, ¿no? Ahora, ya que hay una fase bastante proliferativa, a veces la fascitis nodular es confundida con un sarcoma, ¿no? Por su amplia celularidad puede haber una actividad mitótica alta, pero lo que no vamos a encontrar es hipercromasia, ni tampoco vamos a encontrar figuras mitóticas atípicas. Ha habido casos en que, bueno, inclusive le han hecho un 1567 y como va a ser alto, hay colegas que se basan en eso para llamar esto como un sarcoma, ¿no? Por eso no es bueno hacer Ki-67 en estos tipos de lesiones porque los van a llevar al desvío. Bueno, acá un pequeño resumen sobre las neoplasias fusocelulares y los marcadores que usualmente utilizamos, ¿no? Acá también, bueno, sería de repente en el diagnóstico diferencial recalcar el melanoma fusocelular, que acá su marcación de SOX10, tanto como de S100 es difusa, no es focal, como el de sarcoma sinovial, y de repente recalcar de algunos tumores, bueno, del leiomyosarcoma, que también es un patrón fusocelular que usualmente es positivo para Caldesmund, ¿no? Y también marcadores como actina y desmina. Ahora, pasando al patrón de células redondas, las entidades más frecuentes son el sarcoma de Ewing, el rhabdomyosarcoma, de patrón sólido, el tumor desmoplásico de células redondas, el condrosarcoma mesenquimal, y algunas entidades, no precisamente sarcomas, pero que siempre vienen al diagnóstico diferencial, como son el neuroblastoma y el linfoma, ¿no? También dentro del diagnóstico diferencial, pues, estos son las nuevas entidades de los sarcomas tipo Ewing-Like que están en la nueva clasificación, ¿no? Pero son bastante raros y realmente su diagnóstico es con genético molecular, ¿no? Ahora, las características del sarcoma de Ewing, usualmente es una lesión que puede, generalmente en pacientes jóvenes, adultos jóvenes o durante la segunda década de vida, usualmente puede tener una localización en hueso o en partes blandas. Llama la atención, tiene un patrón arquitectural lobular. Es el típico caso de neoplasia de célula, también tener cierta presencia de figuras rosetoides. Ahora describen dos tipos de células, unas células más demarcadas, de nucleolo, escasos citoplasmas, eosinófilos, pero contrastando con otra población de células mucho más pequeñas de aspecto apoptótico, ¿no? Que se ven acá en las flechas.
Ahora el detalle celular, bueno, son células monomórficas, la cromatina puede ser abierta, acá vemos algunas de esas células entremezcladas apoptóticas de cromatina un poco más oscura, pueden tener citoplasmas claros por el acúmulo de glucógeno, tienen bastante actividad mitótica y usualmente tienen presencia de necrosis, ¿no? La inmunohistoquímica, usualmente este es el patrón de función que debe tener un sarcoma de Ewing, fuerte, difuso, de membrana del CD99, pero que tampoco es específico, ¿no? Tampoco es específico. Nuevos marcadores es el NKX2.2, una marcación difusa. También podemos tener el FLI1, que también tiene una marcación nuclear difusa. Y también considerar que pueden ser positivos focalmente para queratinas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un CD99 con esta tinción y estos dos marcadores, a pesar de todo tenemos que ir a una confirmación de buscar para la translocación específica, ¿no? Usualmente los genes de fusión son el WRC1, FLI1, que es el 90-95%, y el otro es que la fusión con el ERG, ¿no? Hay otras fusiones muchísimo más raras que involucran a estos genes y también otras que más raras todavía que no involucran al WRS1, que son las funciones de FUS. Ahora, sobre este marcador, vamos a hablar posteriormente porque también puede presentarse en otro mimicker de sarcoma de Ewing, que es el condrosarcoma mesenquimal, que también puede ser positivo para el CD99, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso yo siempre pongo compatible y pido la confirmación con la translocación específica, a pesar de la posibilidad de Y bueno, un poco el FLI1 a veces, lo ideal es que debería ser positivo difuso, ¿no? Pero hasta un 30% de positividad ya nos habla, ¿no? De que se trata de un sarcoma de Ewing. Ahora, el FLI1 también es un marcador vascular, ¿no? Ahora, el rhabdomyosarcoma de patrón sólido usualmente es el rhabdomyosarcoma, mejor dicho, en general, es el sarcoma más común de niños y adolescentes, ¿no? Se habla de dos variantes, clásicas, bueno, el rhabdomyosarcoma embrionario en un 60% y el rhabdomyosarcoma alveolar en un 20%, teniendo mucho peor pronóstico la variante alveolar, ¿no? Ahora, lo que podemos ver son septos, una población de células redondas dispuesta entre unos septos de aspecto fibroso. Ahora estas células parecen, estarse desprendiendo de los nidos o de las sábanas de células, de los grupos de células redondas. Esto es un artefacto, ¿no? Usualmente son monomórficas, pueden tener una cromatina gruesa con nucleolo prominente, bastante actividad mitótica. Podemos encontrar ciertas figuras que asemejan rhabdomioblastos, o sea, células epitelioides, o sea, con núcleos desplazados, y muy frecuentemente podemos encontrar estas células gigantes, las que les dicen células en corona, ¿no? Ahora, antes, bueno, supuestamente para el rhabdomyosarcoma, los rhabdomyosarcomas son positivos para desmina y miogenina, usualmente la variante alveolar es la más de peor pronóstico, la miogenina es totalmente difusa a comparación de la desmina. Ahora, antiguamente se decía que si es que tenían la fusión específica PAX-FOX, esto correspondía a un rhabdomyosarcoma alveolar, pero la última tendencia es que independientemente del aspecto histológico de todos los rhabdomyosarcomas deberían de pasar a ver a estudio molecular para detección de la fusión, porque esto nos va a determinar el pronóstico y la estratificación de riesgo. O sea, ya no debemos de hacer en base, la subtipificación en base a la morfología. Porque inclusive ha habido estudios de que rhabdomyosarcomas de aspecto alveolar, o sea, morfología alveolar, son negativos para esta fusión. Por eso se ha determinado que el pronóstico y la estratificación de riesgo va a ser en base a la presencia o no de la fusión.
Bueno, algunas palabras sobre el sarcoma sinovial pobremente diferenciado, que es el tercer tipo, pero también de sarcomas sinoviales. Usualmente cuando se vuelve pobremente diferenciado el sarcoma sinovial, se vuelve de células redondas. Vemos usualmente una mayor actividad mitótica y vemos presencia de necrosis de aspecto geográfico, ¿no? Las células se vuelven de mayor grado, podemos ver presencia de nucleolos prominentes, es un tumor bastante celular, ¿no? La inmunohistoquímica, bueno, es la misma que se describió anteriormente, ¿no? Otra entidad a tener en cuenta entre los tumores de células redondas son los tumores neoplásicos de células redondas pequeñas, que son generalmente en varones jóvenes, son tumores que se presentan en cavidades, son neoplasias mesenquimales con una diferenciación polifenotípica. Células primitivas que están dispuestas o entremezcladas. Estas células redondas pueden disponerse en sábanas o en muy variable la cantidad del estroma desmoplásico acompañante, pueden tener disposición estas células en cordones, pueden tener disposición pseudoglandular, usualmente inclusive puede aneoplasias neuroendocrinas o alguna disposición de aspecto transicional, ¿no? Carcinomas transicionales. Pueden también tener una clarificación de los citoplasmas, usualmente tienen necrosis, y las células, bueno, son células redondas indiferenciadas con abundante actividad mitótica. La característica de esto es que, bueno, por la diferenciación polifenotípica, expresan queratinas, EMA, puede ser, usualmente no es tan difusa, pero en raros casos puede ser bastante difusa, expresan desmina en un patrón muy particular, la miogenina ni mio de 1, y también pueden expresar marcadores neuroendocrinos como la enolasa neuronal específica. También tienen una traslocación de T1. Ahora, como les hablaba previamente sobre el escondrosarcoma mesenquimal, es un gran diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con el sarcoma de Ewing. Si bien tiene dos poblaciones, una población indiferenciada de células redondas, su segundo componente son estas islas de cartílago. Y lo que también llama la atención es una prominente vasculatura hemangiopericitoide, como ya hemos visto, vasos dilatados y ramificados. Y generalmente este tumor se presenta entre la segunda y la tercera década de vida. Localizaciones comunes son cabeza y cuello, huesos de la columna vertebral, huesos de la mandíbula, por ejemplo. Imagenológicamente, si uno va a ver la radiología, pueden presentar calcificaciones muy densas, que quizás nos van a ayudar un poco a sospechar, ¿no? de este componente. El problema es si tenemos una biopsia que solamente tome el componente diferenciado de células redondas. Como vemos acá, este componente puede ser difusamente positivo para CD99, pero si es que coge una islita de cartílago y vamos a tener el diagnóstico, ¿no? Hay nuevos marcadores, por ejemplo, el SOX9 que tiene una tensión nuclear tanto del componente indiferenciado de células redondas como del componente del aspecto cartilaginoso. Y también, bueno, muestran una fusión entre los genes HEI1 y NSOA2. Bueno, ese es el resumen de la inmunohistoquímica que se utiliza en las neoplasias de células redondas. Quizás teniendo en cuenta también de que haciendo el diagnóstico diferencial importante con el linfoma linfoblástico, que también puede presentarse en pacientes jóvenes, usualmente es positivo para CD99, pero podemos complementar con otros marcadores linfocíticos como el TDT y el CD45. Otro también mímica que puede llevarnos a confusión, sobre todo en lesiones superficiales, son los carcinomas de células de Merkel, que pueden presentar
positividad para queratina, pero la cual es el dot-like, ¿no? Y también pueden ser positivos para CD99, ¿no? Y otro también, otro diagnóstico diferencial en pacientes pediátricos serían los neuroblastomas, que tienen marcadores específicos, ¿no? Como es el FOXDOX-B y el NB84, ¿no? Y el resto de marcadores son negativos, especialmente el CD99, ¿no? Que eso también nos ayudaría. Ahora, cuando uno hace un algoritmo diagnóstico de los tumores de células redondas, nos dividimos en lo que son los sarcomas y los que no son los sarcomas, ¿no? Como ya hemos dicho, pueden ser los linfomas, neuroblastomas, carcinomas de células pequeñas. Dentro de los sarcomas los dividimos, hagamos una distinción, los rhabdomyosarcomas y los que no son rhabdomyosarcomas, ¿no? Y ahora en estas, una vez que ya hemos distinguido entre rhabdo o no rhabdo, hacer estudios complementarios FISH para ver si no tienen o no las fusiones PAX-FOX, que nos van a determinar el pronóstico. Sarcomas no rhabdo, bueno, ya tenemos las diferentes entidades como el sarcoma sinovial. Bueno, algo del patrón de células epitelioides, entidades como el sarcoma epitelioide, los sarcomas de células claras, los tumores vasculares como la angiosarcoma epitelioide, el hemangioperioma epitelioide, carcinomas epiteliales. Hay un grupo de pecomas, el GIST también puede tener un patrón epitelioide, ¿no? Ahora, el sarcoma epitelioide es una neoplasia que tiene predilección por las extremidades distales de pacientes adultos, pacientes jóvenes, generalmente tiene un crecimiento nodular. Acá vemos una necrosis central que superficialmente puede imitar o hacernos pensar que es un proceso granulomatoso, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con eso. Pero cuando vamos a viendo las diferentes áreas de la neoplasia, vamos a ver que tiene un patrón uniforme de células epitelioides. La tipia es moderada, pero los citoplasmas son abundantes y eosinófilos, ¿no? Son neoplasias bastante infiltrativas. Acá vemos, por ejemplo, cómo infiltran el colágeno adyacente. Pueden también tener cierta disposición un poco más celular, pero el patrón predominante es el epitelioide. Puede haber figuras mitóticas. Ahora, hay una variante que es la variante tipo proximal del sarcoma epitelioide que usualmente, bueno, tiene una localización más en pelvis, perineo, axila, y a diferencia de la variante clásica, muestra una marcada tipia citológica, ¿no? Inclusive puede tener una morfología un poco más rhabdoide, ¿no? Acá vemos inclusive nucleolos prominentes y realmente la tipia es mucho más remarcable que el otro patrón. Usualmente son positivos para EMA de manera difusa, también para queratinas. La mitad de los casos puede ser positivos para el CD34 y el hallazgo característico es la pérdida del marcador INI1, ¿no? Es totalmente negativo tanto en la variante proximal como en la clásica, ¿no? Esta neoplasia es el subtipo de sarcoma epitelioide proximal tiene un curso más agresivo, ¿no? Ahora, sobre el sarcoma de células claras, es un tumor con diferenciación melanocítica. Realmente es un tumor que se presenta en los tejidos profundos de las extremidades distales, generalmente en adolescentes y en adultos jóvenes, en los que vemos que vemos estos densos fascículos o septos que separan a unos nidos epitelioides o fusocelulares de células bastante uniformes, ¿no? Estas células no es lo usual, a pesar del nombre del sarcoma de células claras, no es usual que los citoplasmas sean muy claros, pero sí llama la atención las características nucleares, que son unos con nucleolo muy, muy prominente, que inclusive, bueno, asemeja a los del melanoma, ¿no? Ahora, el patrón más usual es que haya estas células de citoplasma eosinofílico con nucleolos prominentes, ¿no?
pero siempre van a tener los densos septos fibrosos, ¿no? Nucleadas, células en corona con núcleos periféricos, la actividad mitótica es también bastante prominente y puede también presentarse rara vez un patrón un poco más colagenizado y alinizado, ¿no? El diagnóstico es con inmunistoquímica, un S100 difuso y marcadores melanocíticos HMB45 melana, igual que positivos, ¿no? Igual como un melanoma. Ahora, cuando hay problema para distinguirlo entre el melanoma versus el sarcoma de células claras, tenemos una función específica que involucra los genes EWSR1 y ATF1 en más del 90% de casos, los cuales pueden ser de ayuda en estas instancias, ¿no? Ahora, sobre los sarcomas alveolares de partes blandas, unas cuantas palabras. Generalmente se presentan en mujeres jóvenes, la predisposición son el muslo, ¿no? Pero pueden presentarse también de manera primaria como metástasis, ¿no? Acá vemos un patrón alveolar en nidos, una vasculatura prominente, ¿no? Que nos da ese patrón alveolar, y las células son grandes, de aspecto epitelioide, con abundantes citoplasmas eosinofílicos, los núcleos son vesiculares y llama la atención un prominente nucleolo central, ¿no? Ahora también el sarcoma alveolar tiene una variante que es sólida, de arquitectura sólida, ¿no? Usualmente se da en niños, a veces usualmente se encuentran en cabeza y cuello, en lengua, ¿no? Puede presentarse este patrón. Ahora, una cosa que es muy característica del sarcoma alveolar es que vamos a encontrar que tiene bastante invasión linfovascular, penetrando también las paredes de los vasos, ¿no? Ahora, sobre la inmunistoquímica, el marcador más específico es el TFE3, ¿no? De marcación nuclear. Bueno, otras entidades, bueno, también de patrón epitelioide, forense del angiosarcoma epitelioide, donde vemos canales vasculares atípicos con endotelio bastante típico, que puede haber con superposición de células, bastante hemorragia, figuras mitóticas, prominentes. Ahora, por ejemplo, ¿por qué lo traigo? A pesar de ser un poco raro la presentación de sarcoma epitelioide, marcadores vasculares como CD31, ERG también, que es un buen marcador nuclear, el FLI1 también es un buen marcador vascular, y el pitfall sería acá que pueden hasta en un 40% expresar queratina, no de forma difusa o al menos focal, ¿no? Lo que a veces nos puede llevar a la confusión con un carcinoma. Otra entidad, bueno, el hemangiosarcoma epitelioide, que también se da en tejidos blandos, profundos, pero también puede tener presentación visceral a nivel de pulmón, hígado, hueso, pueden ser multifocales. Es una lesión infiltrativa en el que llama la atención disposición de células epitelioides formando cordones, filas de células de citoplasma, mejor dicho, en un estroma característico de tipo mixohialino, ¿no? Las células pueden contener un abundante citoplasma eosinofílico, pueden tener un núcleo vesicular con un nucleolo central pequeño. Usualmente vemos estas vacuolas paranucleares que pueden tener inclusive hematíes dentro, ¿no? De estas, o sea, vamos a sospechar que es un tumor de aspecto vascular, ¿no? Acá vemos un patrón un poco más ahora hay una variante que más agresiva, en que es más compacta, más sólida y con marcada atipia citológica y pleomorfismo, ¿no? Pueden presentar zonas de necrosis y actividad mitótica alta, ¿no? Bueno, usualmente el marcador que más nos ayuda es el 1331, ¿no?
es más difuso comparándolo con el CD34. El CD34 por esencia, y un marcador específico nuclear que tiene el hemangiotelioma epitelioides, el CAMTA1, ¿no? También se han descrito que también tiene una fusión específica con el WWTR1 y con este gen CAMTA1, ¿no? Bueno, un poco sobre las neoplasias epitelioides. Acá está el resumen de algunas de ellas que he tratado. Ahora, ya saliéndonos un poco de los patrones, vamos a ir a la categoría de liposarcomas, que son uno de los tumores más frecuentes de partes blandas, ¿no? Son 4 tipos descritos. Bueno, son los 4 tipos principales, no son todos realmente, pero son los más frecuentes. El tumor lipomatoso atípico es la liposarcoma bien diferenciado. Esto es la definición según se trate, por ejemplo, en una extremidad, versus si es, por ejemplo, una cavidad o tipo retroperitoneo. ¿Por qué? Simplemente para que el manejo no sea tan radical ni tan agresivo, ¿no? Pero en cambio, si lo tenemos en una localización como abdomen, retroperitoneo, ahí sí de repente va a tener más posibilidad de recidivar y tiene que tener un poco más de observación y cuidado, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, no perdamos el tiempo buscando lipoblastos. Lo que nos va a dar el diagnóstico es la presencia de estas células hipercromáticas, que pueden ser muy pocas a muy abundantes, en las cuales lo primero que nos va a llamar la atención, las tenemos que encontrar a un screening en bajo poder, usualmente en 4 o en 10, y nos tienen que llamar la atención. Ahí bajamos y vemos estas células hipercromáticas. Como digo, no son lipoblastos. El lipoblasto es una célula que las vacuolas de grasa indentan el núcleo, en este caso no, pero si yo las comparo con las células del endotelio, resalta la hipercromasia, ¿no? Ahora también otras características son variación del tamaño de los adipocitos y con el reforzamiento de la membrana, ¿no? Acá podemos encontrar también que se llama bandas fibrosas irregulares en los septos, ¿no? Y que también vemos estas células atípicas, ¿no? No precisamente son los lipoblastos. Ahora, esta por ejemplo es la variante lipoma-like, estas células atípicas pueden ser muy infrecuentes. También tenemos la variante de tipo esclerosado, ¿no? Y también tenemos una variante de tipo inflamatorio, ¿no? En que vamos a ver ya presencia de abundante infiltrado inflamatorio crónico, inclusive con la formación de folículos agregados linfoides, pero en los que siempre resalta, tanto en esta variante como en esta, la presencia de células atípicas, ¿no? El liposarcoma bien diferenciado es el tipo más común del liposarcoma, ¿no? Representando hasta el 50% de todos los liposarcomas, ¿no? Ahora el otro tipo, el liposarcoma desdiferenciado, generalmente puede ser secundario a mejor dicho, la definición del liposarcoma desdiferenciado es una sarcoma no lipofénico de grado histológico variable, puede ser de alto grado o bajo grado, que surge en asociación con un componente identificable de un tumor lipomatoso atípico, es la liposarcoma bien diferenciado, ¿no? La mayoría son adultos, como anteriormente también como el liposarcoma bien diferenciado, son adultos mayores, ¿no? Generalmente más de 50 años. Localización retroperitoneo, también cordón espermático en tronco. Ahora, esta diferenciación puede ser abrupta. Acá tenemos un componente menos celular, un liposarcoma bien diferenciado, y acá vemos una neoplasia mucho más celular. Acá puede ser también gradual, ¿no? Puede ser también la diferenciación gradual. Acá, bueno, también puede ser también un patrón en Dámero, ¿no? Que vemos zonas más diferenciadas y zonas más, las zonas diferenciadas. Ahora, lo que les decía, que el componente desdiferenciado puede ser de alto grado, usualmente donde vemos estas células de aspecto pleomórfico,
pero puede ser también de bajo grado, ¿no? Lesiones que emiten, por ejemplo, a fibromatosis, tumores fibrosos solitarios, y otro patrón que también se ha descrito de desdiferenciación son el patrón de tipo de nidos meningoteliales. Sobre los liposarcomas mixoides, estos se dan más en pacientes más jóvenes, ¿no? Usualmente en la tercera o cuarta década de vida. Se da predominantemente en extremidades. Es muy raro que se presenten en cavidad abdominal. Si uno encuentra este tipo de liposarcoma o este patrón de liposarcoma en cavidad abdominal, piensen primero que es una metástasis. Ahora se caracteriza porque tienen un abundante estroma mixoide en los que resaltan unos vasos característicos delicados, arborizantes de tipo capilar, ramificantes. Pueden tener bastante, este patrón semeja, por ejemplo, el edema que se da cuando hay edema pulmonar, ¿no? Por el acúmulo de la matriz mixoide. Pueden tener presencia de lipoblastos univaculados o bivaculados. Usualmente las células son pequeñas, un poco fusocelulares, esteladas. Ahora, este sería, por ejemplo, el patrón de bajo grado, ¿no? Ahora, cuando hablamos del liposarcoma mixoide de alto grado, vemos que antiguamente le decían de células redondas, ¿no? Pero es la misma, mejor dicho, se determinó que era alto y bajo grado porque es la misma entidad, ¿no? No había por qué hacer diferencia. Ahora, cuando este tumor es de alto grado, vemos un patrón de células redondas indiferenciado que me puede confundir con, bueno, con sea linfoma, carcinoma, pero sin embargo, vemos que se mantiene el patrón vascular característico, ¿no? Ahora también puede haber, estas células son, bueno, un patrón muy celular que puede haber su superposición de los núcleos. A diferencia sarcoma mixoide, vamos a ver lo que se llama unas células de transición. Si bien son un poco más hipercelulares, no vemos que hay una densidad celular tan grande como debería verse para un patrón de alto grado, ¿no? Y esto no tiene factor pronóstico, en cambio el patrón de alto grado de células redondas sí lo tiene, ¿no? A veces también el patrón de células redondas puede tener una disposición cordoide, un estroma más hialino. Dentro de esto, bueno, un pequeño diagnóstico diferencial sería con mixofibrosarcoma. Esta también es una neoplasia bastante frecuente en adultos de más de 50 años. Es un tumor superficial, como vemos acá. Es un tumor suprafacial, aspecto nodulado. ¿Qué nos va a llamar la atención? Bueno, también tiene una vasculatura muy prolija, pero estos vasos son un poco más, son gruesos, son vasos arqueados o vasos arcuatos predominantes, algo de disposición pericelular de las células tumorales. Y acá vamos a empezar más pleomorfismo celular con células más hipercromáticas, más grandes, que realmente llaman la atención. Pueden también tener la presencia de unos pseudolipoblastos, que son estas células, realmente no intentan en las vacuolas grasas el núcleo, ni tampoco se ve muy hipercromático. Pueden también tener cierto aspecto epitelial. Realmente la celularidad del mixofibrosarcoma puede ser muy variante, desde entidades de bajo grado, poco celulares, hasta entidades más celulares, ¿no? Que pueden inclusive asemejar un sarcoma pleomórfico indiferenciado, ¿no? Inclusive también puede tener una arquitectura más epitelioide. Y la última tipo de ese liposarcoma pleomórfico, que es un liposarcoma de alto grado, que tiene una diferenciación lipoblástica. Acá sí es importante que yo determine la presencia de lipoblastos, que son estas células, ¿no? En las cuales vemos presencia de abundantes vacuolas, las cuales indentan, ¿no? Indentan el núcleo. O sea, yo puedo tener un tumor bastante pleomórfico, muy atípico, o puedo también tener una neoplasia más mixoide, o también un patrón epitelioide, ¿no? Pero si yo encuentro en todos estos la presencia de lipoblastos, eso es lo que me da el diagnóstico para un liposarcoma pleomórfico, ¿no?
Es muy importante el muestreo, porque usualmente estos son el tipo de tumores que llegan con mucha marcadores de inmunohistoquímica pedidos, pero realmente acá el diagnóstico es en HE, ¿no? Al encontrar esta célula que es el verdadero lipoblasto. Ahora, de todo este tipo de liposarcomas, son, si bien pertenecen a la misma familia, son diferentes tipos que presentan diferentes alteraciones, ¿no? Por ejemplo, los tumores lipomatosos atípicos y los liposarcomas diferenciados presentan amplificaciones del MDM2, que son evidenciadas por FISH, y inmunohistoquímicamente podemos hacer también marcadores para MDM2 y CDK4, siempre juntos, por favor. Ahora esto, el MDM2, por ejemplo, no es tampoco específico del liposarcoma bien diferenciado, también puede presentarse en osteosarcomas parosteales, también en mixofibrosarcomas, por lo que también hay que tener un cuidado en su evaluación. En cuanto a los liposarcomas mixoides, estos presentan una fusión a ser positivos para CD100, S100, son negativos para MDM2 y negativos para CDK4, y bueno, también, bueno, yo estaba probando el SOX11 según la literatura, con relativos resultados, o sea, no me convence mucho, pero bueno, lo he estado probando. Y el liposarcoma pleomórfico, bueno, que tiene relaciones cromosómicas complejas. Y también, bueno, es negativo para MDM2 y CDK4. Hasta un 20% pueden expresar EMA, especialmente la variante epitelioide. Ahora, dentro de los sarcomas de patrón pleomórfico, tenemos a diferentes, como son los leiomiosarcomas, los radomiosarcomas, osteosarcomas, liposarcomas y los sarcomas pleomórficos indiferenciados. ¿Qué es lo importante de esto? Ayudarnos con estudios de inmunohistoquímica para definirlos, no simplemente quedarnos en que es un sarcoma pleomórfico, ¿no? Quizás el más frecuente es el sarcoma pleomórfico indiferenciado dentro de esta categoría, que es un diagnóstico por descarte, ¿no? Ahora también tenemos que hacer descarte con neoplasias no sarcomatosas, que son los carcinomas metastásicos. Usualmente cuando hay carcinomas sarcomatoides, nos ayudamos con múltiples queratinas, tanto de bajo como de alto peso, y el P40, ¿no? Usualmente los carcinomas epidermoides pueden hacer un patrón sarcomatoide. Ahora melanoma metastásico, también ayudándonos con SOX10, S100 y marcadores melanocíticos, y a veces los linfomas anaplásicos, que son usualmente positivos para CD30 y ALEP, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante clasificar a los sarcomas pleomórficos? Porque se ha demostrado que la positividad de metástasis o el comportamiento más agresivo se da en los liposarcomas, en los sarcomas pleomórficos con diferenciación muscular, tanto los rhabdos como los leiomiosarcomas, ¿no? Es por eso que es importante hacer el esfuerzo de subtipificarlos. Unas cuantas palabras sobre respuesta al tratamiento. Acá vemos, por ejemplo, que los hallazgos asociados son agregados de macrófagos espumosos y algunas células degeneradas o células fantasma, ¿no? que pierden la tinción nuclear. Podemos tener depósitos de hemosiderina como resultado del sangrado antiguo, áreas hipocelulares totalmente regresivas, focos. Ahora, en casos de tumores pediátricos, usualmente los rhabdomyosarcomas embrionarios hacen lo que es una extensiva citodiferenciación con la presencia de rhabdomioblastos, ¿no? Que son células con abundante citoplasma eosinofílico y vaculado y núcleos pequeños, ¿no? Estos se llaman áreas de maduración, ¿no? Lo importante de esto es que estas áreas de maduración tienen poco potencial maligno, ¿no? Ahora, por ejemplo, para evaluar la celularidad de los tumores de la respuesta, podemos usar estas ayudas visuales, por ejemplo, si quieren también la ayuda visual que tenemos como para el RBC, para la carga residual en cáncer de mama, tiene similares diagramas. Usualmente hablamos de una buena respuesta cuando hay menos del 10% de células tumorales viables, ¿no?
Ahora unas cuantas palabras sobre patología molecular. Hay según las características moleculares, los sarcomas tienen dos tipos. Los sarcomas con alteraciones genéticas específicas, usualmente traslocaciones cromosómicas, que van a dar como resultado genes de fusión. Como hemos visto, la mayoría de los sarcomas que tienen estas traslocaciones son monótonos, no tienen células pleomórficas y no tienen tampoco mitosis atípicas, ¿no? Ahora, y el otro grupo es los sarcomas que muestran múltiples anomalías cariotípicas complejas, ¿no? Ahora, usualmente los genes de fusión surgen de una juxtaposición de dos genes separados y lo que va a dar como resultado una traducción de proteínas alteradas, ¿no? Y estas van a tener una potencial actividad oncogénica, ¿no? Ahora, un tercio de los sarcomas tienen un gen de fusión, estudios de biología, mejor dicho, con estudios FISH, PCR. Ahora, ciertos subtipos de sarcomas muestran traslocaciones recurrentes, a menudo son patognomónicas, como ya hemos visto en las diferentes entidades descritas en esta charla, y que dan como resultado genes de fusión, cuya identificación puede respaldar o definir un diagnóstico, ¿no? También estas alteraciones pueden ser útiles en el tratamiento y también resalta por eso la importancia del diagnóstico preciso. Siempre surgen nuevas técnicas, ahorita lo que es como quien dice está en boga o como que o todo el mundo está hablando de esto es el secuenciamiento paralelo masivo, llamado el secuenciamiento de próxima generación, que lo que es una herramienta de alto rendimiento que permite secuenciar múltiples regiones cromosómicas a la vez y examinar un amplio rango de variaciones genéticas, ¿no? O sea, una muestra en un frasco y millones de posibilidades, ¿no? Ahora un poco, vamos, por ejemplo, el gen EWSR1 hemos visto que según el partner que tenga de fusión va a estar involucrado en múltiples tipos de sarcomas, ¿no? Por ejemplo, cuando está fusionado con NRK4A3 y el sarcoma de células claras cuando está con el ATF1, ¿no? Es un gen que le dicen que es muy promiscuo, ¿no? Se junta con... Ahora, dentro de las fusiones genéticas recurrentes de tejidos blandos, hay que tomar esto con mucho cuidado porque hay ciertas, por ejemplo, pueden presentarse en tumores totalmente benignos, como por ejemplo las fascitis nodulares, que tienen esta gen de fusión, y sin embargo siempre nos han dicho, o sabemos que usualmente puede ser un proceso reactivo. Ahora hay entidades totalmente diferentes que pueden mostrar la misma fusión, como por ejemplo tenemos al sarcoma de células claras, que es un tumor bastante agresivo, localizado en azul, usualmente presenta localizaciones profundas en adultos mayores, bastante metastatizante, pero vemos que hay una entidad llamada fibrocitoma angiomatoide, que es una neoplasia de enfermedad indeterminada, posiblemente de células dendríticas, que raramente metastatiza, y la característica es que esta se da generalmente en tejidos superficiales, es multinodular, tiene un CAF prominente de infiltrado linfohistocitario, bastantes zonas quísticas, necrosis. Ahora, estas entidades, siendo totalmente diferentes y tanto en su potencial biológico como en su presentación histológica, comparten el mismo tipo de fusión, ¿no? Por eso les digo que hay que tomar con cuidado mucho estos datos, ¿no? No solamente esto en sí solo, esta fusión no nos da el diagnóstico, ¿no? Ahora, a la letra, lo que dice, por ejemplo, en este artículo de Taylor, de cáncer de 2012, un gen recurrentemente alterado en un subtipo de sarcoma no siempre necesariamente tiene un rol en la iniciación o progresión, ¿no? Ahora, lo que también se ha visto que la mayoría de
la mayoría de genes de fusión del cáncer son eventos estocásticos, o sea, quiere decir que son eventos que surgen al azar, ¿no? Y que tienen que tener un estudio estadístico, ¿no? Pero lo que resalta este artículo es que si es que todas estas fusiones realmente tienen un impacto biológico y que hay una relación altamente significativa entre el contenido de cromosomas del gene y las bandas cromosómicas y los números de genes involucrados en las fusiones. La mayoría de fusiones génicas detectadas, por ejemplo, con estos estudios de secuenciamiento masivo paralelo, son eventos como quien dice al azar, ¿no? Que están asociados con el número de genes disponibles que están dispuestos a participar en la fusión y que la mayoría de estas fusiones reportadas son pasajeras sin ninguna importancia patogénica, ¿no? Ahora, cuando utilizamos la patología molecular hay indicaciones para FISH y PCR, cuando, por ejemplo, no tenemos certeza del diagnóstico, por ejemplo, si tengo, no puedo definir entre un sarcoma de Ewing versus, por ejemplo, un condrosarcoma mesenquimal, no me salió, digamos, el componente condroide, o también puedo hacer el diagnóstico entre un sarcoma sinal probablemente diferenciado versus un Ewing, ¿no? Ya tendría 3 diagnósticos, ¿no? Con inmunistoquímica ni con HL he podido definir, ¿no? Otro es cuando la presentación clínica patológica es inusual, por ejemplo, digamos, a mí me llamaría mucho la atención ver un liposarcoma bien diferenciado en un paciente de 15 años, por ejemplo, ¿no? Otra, la localización, por ejemplo, como les decía, ver un liposarcoma mixoide primario en abdomen o retroperitoneal también es muy raro, ¿no? Y también cuando sea importancia para el tratamiento, pues ya que hay nuevas dianas terapéuticas para LK, para MDM2, para SDK4, y este nuevo grupo de sarcomas, los sarcomas asociados a NTKRK, que son sarcomas bastante raros, pero que interesan bastante a los colegas oncólogos porque hay dianas terapéuticas, y también en cuanto al pronóstico, ¿no? Por ejemplo, de estos nuevos sarcomas tipo los Ewing-like, este sarcoma con la arreglo 6-Dux es muy agresivo, tiene un peor comportamiento que el sarcoma de Ewing, pero en cambio este sarcoma con arreglo Bicor tiene un mejor pronóstico que un sarcoma de Ewing, ¿no? Bueno, este estudio de nueva generación realmente, bueno, es lo que está en boga. Se habla de la pandemia, de los estudios de nueva generación, que en otros países están empleándolo bastante para los tipos de neoplasias. Bueno, acá todavía es un estudio bastante caro, es un estudio que cuesta, no es accesible todavía, ¿no? Pero en otros países las indicaciones son cuando hay discrepancia entre la morfología, la inmunistoquímica y el FISH, para sarcomas indiferenciados. Cuando, por ejemplo, si tengo unas neoplasias que mi diagnóstico diferencial va a incluir varias sondas de FISH, bueno, de repente me va a salir más a cuenta hacer un estudio secuenciado masivo paralelo. Y también, bueno, cuando sea de importancia para el tratamiento de dianas terapéuticas, ¿no? Ahora, todo esto que hemos hablado tiene que ser sintetizado en un protocolo estandarizado, ¿no? En los cuales, bueno, ya les he dicho más o menos dónde pueden sacar plantillas los protocolos de CAP, en los que vamos a plasmar nuestro diagnóstico histológico, nuestro grado. Hay casos, por ejemplo, en ciertas neoplasias, por ejemplo, como rhabdomyosarcomas, en que la presencia de anaplasia, que tiene los mismos criterios de la anaplasia que vemos en Wilms, el reporte va a también tener una implicancia pronóstica, la invasión linfovascular, el compromiso de estructuras, los márgenes quirúrgicos, como dije, detallarlos, la distancia en milímetros, y si hay o no efecto de tratamiento, presencia de ganglios linfáticos, y el PTNM según la localización. La última clasificación de la JCC dividió en la localización y el tamaño no específicos, ¿no? Bueno, poner el resumen de inmunistoquímica,
Patología molecular, nosotros podemos sugerir, si bien no lo hacemos, podemos sugerir qué pruebas hacer o qué pruebas necesitamos, y siempre un comentario, ¿no? Sobre todo si es que hay entidades nuevas o entidades que van a tener una importancia, un manejo menos agresivo o un manejo más agresivo. Las conclusiones, tener en cuenta heterogeneidad y distribución anatómica de los sarcomas, el diagnóstico tiene que ser integrado, considerando las características histológicas, los patrones y también que puede haber heterogeneidad intratumoral. El correlato tiene que ser clínico imagenológico, ser multidisciplinarios, a veces cuesta, pero eso nos va a ayudar mucho. Y la aplicación de marcadores de inmunistoquímica, se han descrito nuevos marcadores de alta especificidad inmunistoquímica de nueva generación. El uso racional de técnicas genético-moleculares, ahora teniendo en cuenta que cada vez se reconocen más fusiones promiscuas, pero no tenemos bien claro cuál es el significado biológico. Y si bien las pruebas moleculares han tenido impacto en la clasificación y el diagnóstico de los sarcomas, aún no tienen un impacto definido en el tratamiento. Y finalmente no nos olvidemos de la morfología, que sigue siendo en nuestro medio el gold estándar. Recordar que este es el mes para tener en cuenta del cáncer de sarcoma. Muchos casos en nuestro país se reportan en estadios avanzados. Hay que estar consciente de los diagnósticos de estas entidades que son poco frecuentes, pero es muy importante cómo va a ser el tratamiento de inicio de este paciente, que puede marcar mucho su pronóstico y vida, ¿no? Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Huanca. Ha sido una brillante exposición. Creo que hablo en principio de los 135 participantes que tenemos ahora, que ha sido una excelente presentación la suya. A continuación, vamos a activarle el audio al doctor Pedro Delgado, quien ha pedido levantar la mano, por favor. Doctor Pedro Delgado. ¿Me escucha? Hello. A ver, le activaron el audio al doctor Delgado. Sí, Parece que todavía no. Sí, está activado ¿Sí? el audio del doctor Delgado, ya puede hablar. Él tiene que activar desde su laptop o PC, de donde esté viendo la transmisión. A ver, ¿sí? Doctor Delgado, buenas noches. No activado. No, parece que todavía no ha activado. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas que han hecho por el chat. Doctora Lourdes, hay varias preguntas. El doctor Eric Urbano nos pregunta sobre el algoritmo diagnóstico entre la hematoxilina y inmunistoquímica. Nos ha puesto buenas noches, muy agradecido doctora Huanca por la magnífica presentación y ponencia. En muchos hospitales del MINSA aún carecemos de estudio de inmunistoquímica y si lo tenemos, no todos los paneles están completos. ¿Cuál sería nuestro algoritmo diagnóstico? ¿Es más o suficiente el HE, hematoxilina eosina o alguna histoquímica? Doctora Lourdes, por favor. Bueno, el algoritmo diagnóstico con inmunistoquímica, como ya lo hemos recalcado, depende mucho del patrón, ¿no? Y de las entidades que quisiéramos, por ejemplo, descartar, ¿no? Por ejemplo, en un sarcoma FUD34 de desmina actina, un SOX10, es mi panel básico, por ejemplo, ¿no? Esto me va a ayudar si quieren un 70% de entidades y según la marcación voy completando, ¿no? En un sarcoma de células redondas, que también tengo el deber de descartar una que no sea un sarcoma, por ejemplo, entidades como linfoma, carcinomas neuroendocrinos, yo iniciaría con una desmina, un CD99, un SOX10, una queratina, y según eso iría jugando también, ¿no? Y bueno, y un ACL, ¿no? Un ACL o un TDT, ¿no? Según también la edad del paciente, ¿no? Y como describí también en un tumor pleomórfico,
también los marcadores que me ayudarían a ver tanto si es diferenciación muscular, si usualmente también puede ser un mixofibrosarcoma, no tanto me ayuda en esta entidad, me ayuda la inmunistoquímica, es un más diagnóstico de HE, por ejemplo, los mixofibrosarcomas, ¿no? Ahora sí me ayuda, por ejemplo, en mucho el muestreo, como hablamos en los sarcomas pleomórficos, pueden ser, digamos, componentes desdiferenciados, no solamente de liposarcomas, también se ha hablado de desdiferenciación en tumores como GIST, en tumor fibroso solitario, ahí me ayuda mucho el muestreo, ¿no? Pero tener paneles básicos según los patrones, ¿no? Para un patrón de, por ejemplo, de células redondas siempre tengo que complementar con mi descarte de un carcinoma neuroendocrino, si es que amerita, ¿no? Y un linfoma, por ejemplo, ¿no? O sea, como que no está todo al 100%, pero al menos lo que he descrito me va a cubrir un 70 algo por ciento, ¿no? Y ahí ya, que se llama concluir. Bien, entonces empezamos con un panel básico, como ha referido la doctora, una macroscopía y el describir, ¿no?, los patrones que se encuentran. Bien, la doctora Pamela Figueroa nos ha preguntado, ¿cuál es el sarcoma más frecuente en niños? Bueno, eso también usualmente a grandes rasgos sería el rhabdomyosarcoma, pero por ejemplo, si yo me pregunto cuál es el sarcoma más frecuente en menores de 6 meses, ahí puedo decir que es el fibrosarcoma infantil, ¿no? Mucho depende del grupo etario, ¿no? También uno de los sarcomas más frecuentes en nuestro medio es el osteosarcoma, ¿no? A nivel de hueso. Pero en partes blandas, rhabdo, hueso, osteosarcoma y también dependiendo del grupo etario, ¿no? Muy bien. Nuestra tercera pregunta es del doctor René Cruz. Él es actualmente fellow del Instituto de Enfermedades Neoplásicas y le ha puesto buenas noches, doctora Huanca, felicitaciones por su presentación. En el caso de que una biopsia que morfológicamente corresponda a un sarcoma de células redondas, pero que radiológicamente se informan áreas condroides, ¿podríamos sugerir el diagnóstico de condrosarcoma mesenquimal como primera posibilidad en caso de no contar con inmunistoquímica SOC9? Claro, yo lo sugeriría dentro del, haciendo un hincapié del correlato radiológico, ¿no? Poner una nota de que en las imágenes se pueden ver estas calcificaciones que pueden sugerir, ¿no?, el diagnóstico. Pero de todas maneras, si bien no tengo el marcador del SOC9, podría un estudio de molecular para excluir por ejemplo, la translocación específica de un sarcoma de Ewing, por ejemplo, me estaría dando el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Por descarte, ¿no? Gracias, doctora. La doctora Catherine Contreras nos pregunta, ¿cómo diferenciamos el sarcoma de células claras de un melanoma con hematoxilina eosina? Y teniendo en cuenta que en inmunistoquímica el marcador S100 y HMB45 son positivos en ambos. Bueno, yo siempre que a veces hay mucho recurro a, no solamente la parte del HE, ¿no? O sea, mucho recurro a los datos clínicos, ¿no? Si es que este paciente ha tenido una lesión pigmentada o un antecedente de lesiones melanocíticas, como que me puede llevar más, ¿no?, al diagnóstico de un melanoma, ¿no? Los sarcomas de células claras son más profundos, ¿no? Pero pueden llegar a crecer tanto que ulceran la piel, y ahí no tengo la certeza, ¿no?, de que si se trata nació en la piel o nació en los tejidos blandos, ¿no? Ahora, usualmente el sarcoma de células claras es más monomórfico, como describí, es un sarcoma con una translocación específica, ¿no? No vamos, usualmente el melanoma es más pleomórfico, más mitosis atípica, es un poco, no es uniforme, definitivamente. Eso me podría ayudar, ¿no?, a hacer la disquisición. Ahora, yo nunca he visto melanomas, la verdad, con esta presencia de células gigantes, ¿no?, tipo con núcleos desplazados a la periferia, ¿no? La verdad, nunca he visto ese melanoma, pero bueno, melanoma, ustedes saben que es el gran imitador, puede ser cualquier patrón, ¿no? Pero yo creo que en un básico contexto clínico patológico podría ser la diferencia, ¿no? Muy bien, doctora.
La doctora Carolina Mejía nos pregunta sobre el tumor fusocelular hialinizante con rosetas gigantes, que es considerado en el grupo de sarcoma fibromixoide de bajo grado. Hay artículos que le mencionan que tienen mayor recidiva local y otros que no. Pregunta si hay alguna diferencia en el pronóstico del tumor fusocelular hialinizante con rosetas gigantes y el sarcoma fibromixoide de bajo grado. ¿Alguna diferencia entre ellas? Bueno, yo creo que son parte de la misma entidad, ¿no? Es la misma entidad según lo que yo he revisado, ¿no? O sea, el tumor fusocelular hialinizante con rosetas gigantes es parte del espectro, ¿no? Del sarcoma fibromixoide de bajo grado. O sea, yo la verdad no le, inclusive comparten el mismo tipo de alteración a nivel de FUS. Ok, vamos ahora a darle audio al doctor Reinaldo Falcón, por favor. ¿Quién quiere participar, hacer algún comentario? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches, doctor. Pues en primer lugar, felicitar a la doctora Huanca por esta preciosa presentación de un tema además tan extenso y tan complejo. También quiero saludar a todos los colegas del Perú, desde San Luis Potosí, México, algunos de ellos grandes amigos míos. Bueno, quería hacer algunos breves comentarios. En primer lugar, dentro del patrón fusocelular, no debemos olvidar la existencia y la posible aparición de un sarcoma de células dendríticas interdigitantes, que puede ser un problema diagnóstico si no se nos ocurre. Igualmente, el sarcoma de células dendríticas foliculares. Dentro del patrón de células redondas, no hay que olvidar el sarcoma mieloide. El sarcoma mieloide o granulocítico puede presentarse también y confundirnos, puede presentarse en los tejidos blandos, y también hay que ser muy cuidadoso porque algunos pueden expresarse de 99 y FLI1, de manera que hay que explotar siempre la morfología a la luz de la clínica, donde viene edad, topografía, tiempo de evolución, etcétera, para poder establecer un diagnóstico adecuado. Existe un angiosarcoma de células redondas que no está descrito, quiero decir, no está publicado, pero he tenido oportunidad de ver un caso del doctor Jorge Albores Saavedra y he platicado con colegas expertos en tejidos blandos y son casos en un dilema diagnóstico. Hay que recordar también que para todos ustedes, que prácticamente todos los sarcomas con patrón epitelioide pueden expresar citoqueratina, y también otro problema diagnóstico que podemos tener con un patrón epitelioide es la variante celular de condrosarcoma mixoide extraesquelético, que esta variante suele comportarse como de alto grado. La doctora mencionó también el hiposarcoma epitelioide, que también suele ser un problema diagnóstico si no conocemos la entidad, y suele ser positivo también a EMA, como bien lo dijo ella, pero también a queratina, como otros sarcomas con patrón epitelioide, y a vimentina. Hay que ser muy cuidadoso con la vimentina. Uno puede descubrir la lipogénesis intracelular en forma de pequeñas vacuolas, además del patrón vascular pericitoide, etc. Hay un de Teneguna, una variante pleomórfica del sarcoma alveolar de partes blandas. También, por último, la fascitis nodular, la variante craneal, hay una subpoblación que puede ser positiva a beta-catenina, de modo que hay que tener cuidado para no confundirla con una fibromatosis. Y pues ese era mi comentario. Muchísimas gracias y nuevamente un saludo a todos los colegas de hermanos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por conectarse. Le mandamos nuestros saludos especiales desde la Asociación Peruana de Patólogos en estas actividades académicas. Doctora Lourdes. Sí, dígame. Sí, ¿algún comentario?
Bueno, realmente el estudio de los sarcomas, si bien viene un poco dificultado por como hablamos, por la incidencia, que es poca, realmente la batería de estudios auxiliares, que no todo el mundo los tenemos, como dicen, no todo el mundo contamos con inmunohistoquímica, algunas sedes, recién estamos de repente en algunas sedes más tratando la parte de lo que es biología molecular, pero esto nos abre un espectro bastante extenso, ¿no?, de diagnósticos diferenciales, ¿no? Lo que yo les recomiendo mucho es siempre el contexto clínico, radiológico, vaya de la mano con ustedes, no pregunten siempre, revisen sus placas con los radiólogos, y si no, bueno, también es bueno consultar los casos, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo alguna duda, puedo mandar fotos, tengo alguna ayuda, bueno, en el extranjero, ¿no? Porque no todo tiene que entrar dentro de una misma casilla y tengo que dar un diagnóstico. Si no, no se descubrirían las entidades nuevas, ni se habría reclasificaciones, ¿no? Yes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lourdes. Le voy a dar pase ahora a la doctora Neri Romero, presidenta de nuestra asociación, quien va a dar sus comentarios finales. Todavía no desactive su audio, doctora Lourdes, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Lourdes. Muy agradecida y la felicito por su exposición tan brillante y que nos da un panorama bastante amplio, a pesar del tiempo. Ha usted podido sintetizar muy bien y dar aquellos elementos importantes para el diagnóstico. Los jóvenes y los que tienen harta juventud acumulada, los patólogos de harta juventud, están realmente agradecidos por esa charla suya. A todos los asistentes agradecerles también su presencia en estas actividades científicas, y los invitamos a seguir concurriendo a las que van a venir. Tenemos grandes invitados. La próxima es de mama, ¿no?, con los doctores Henry Guerra y el doctor Domingo Morales. También tenemos invitados internacionales como el doctor Ramón y Cajal de España, la doctora Takano de Singapur y el doctor Miguel Ángel Pérez también de Inglaterra. Y así creo que estamos haciendo un gran esfuerzo con la colaboración muy gentil de nuestros panelistas. Agradecemos al doctor de Potosí, de México, por su presencia y por su comentario. Muy agradecido, doctor. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias con todos.